55 minutos llenos de personajes. Conversaremos con ellos y conoceremos su expediente. Foot Files. Bueno, regresamos y sabe que, Ronald, se nos ha pasado el tiempo, pero velozmente. Siempre es agradable conversar y conversar de temas de fútbol. Lo dejamos en un lado en la parte juvenil. ¿Hay algo más que agregar que nos faltara de esa parte juvenil después de ir? Porque ya eso fue en enero, creo, febrero, más bien febrero del 90. Y ya el Mundial de Italia venía ahí. ¿Cuándo se da esa posibilidad que te dicen, Ronald González va a estar ahí en una selección adulta? Bueno, entonces de ahí rápidamente volvemos a Costa Rica. Yo juego con Uruguay en primera división. Rápidamente me contrata Saprissa. Me voy a jugar a Saprissa y ya a 2 o 3 meses, 4 meses del Mundial, o sea, no, 5 meses del Mundial de Italia, en esa época que usted dice, enero, febrero, marzo, por ahí, cambian a don Marvin y a don Moyano de la federación, de la selección, traen a Bora y Bora comienza a ver partidos nacionales. Y en uno de esos partidos que él va a ver, el campeonato nacional, yo juego con Saprissa versus Cartago y me ponen de volante contención. Y ese partido realmente lo juego muy bien y al señor le gusta cómo yo juego, le gusta el antecedente que yo traigo de selección, mi biotipo, como les dije, ¿verdad? Anteriormente venía fuerte, alto, resistente. Y entonces Bora, en base a su conocimiento y a lo que él perfilaba, hizo este nuevo grupo y entonces, bueno, fuimos a las montañas de Heredia durante 17 días y ahí fue donde también se escribe otra historia de la preparación, de la interacción, de lo que el Bora me hablaba, de lo que yo quería que yo hiciera y todo lo que sucedió allá. ¿Cómo fue tu reacción cuando te dijeron, Ronald González está en los 23? Bueno, primero de mucho asombro, de mucha alegría. Ya se había gestado algo con respecto a esa decisión, aunque no la tenía del todo clara. Yo tenía muy presente de que había una posibilidad de quedar fuera, que era inminente por mi juventud y porque, como hablábamos, había un grupo que ya había estado antes. Yo tenía un consuelo, digamos, que era que si yo no quedaba en la selección de Italia 90, yo viajaba con el sub-23 a los Juegos Panamericanos con don Carlos Watson, por cierto, que era la base de los Carasucias, ¿verdad? Entonces ahí estaban ¿Eso fue en italianos. Argentina? No, eso fue No, en México, en México, México. antes, ok. Ajá. En los Panamericanos y el Caribe, sí, los Panamericanos Cierto. y el Caribe de México, sí. La otra fue en el Entonces yo decía, bueno, si yo no voy a Italia 90 a nivel mayor, voy con la sub-23, sub-21 era más o menos, para, para allá con mis compañeros. Ya don Carlos ya sabía ¿verdad? Y todo el cuerpo técnico. Pero bueno, digo gracias a Dios porque no me pudo haber pasado algo más hermoso en mi vida que haber ido a un mundial mayor, ¿verdad? Y entonces ya terminamos la fase de preparación y eso también lo cuento en el libro y vamos a la famosa cena en el periódico, ahí famoso en Tibás, en Triunfo. en donde era la despedida de la selección y en donde el técnico Bora va a anunciar quiénes son los 7 jugadores que quedan por fuera y la forma como lo hace, eso está contado en el libro. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que sí estoy en la selección que viaja para el Mundial. Bueno, ya viene toda esa preparación, como decíamos, que se dio y los partidos afuera. Y que por eso, yo le decía a Gabelo la otra vez también, de ese famoso partido previo a irse a Europa, que todo el mundo empezaba, y nos fue mal en esos partidos ya, él me explicó el por qué. Y después cuando llegan también a Italia a prepararse, a estar ahí ya con vistas a ese primer compromiso, ¿cómo lo viviste de afuera? Lo viví muy bien, o sea, para mí todo era nuevo, era novedoso, era lindo. Yo hasta ese entonces había viajado a México con la juvenil, a un partido de preparación, a Honduras, que fue la preeliminatoria, a Guatemala, que fue la eliminatoria, y ya ahora estaba primero en Estados Unidos, que pasamos a hacer unos fogueos Contra el Atlas, contra ¿de acuerdo? Atlas y contra Polonia, luego nos fuimos para Italia. Y cuando llego a Italia y me encuentro aquel país, ¿verdad? Bellísimo, todo antiguo, todo de otro color, con unas montañas mucho más altas que las de nosotros. Comencé,
me pegaba a la ventana el bus que nos trasladaba hasta Mondoví, ¿verdad? Desde Roma. Y yo decía, o sea, no podía creer que hacía un año y medio yo estaba caminando desde Cepillal hasta Coronado, ahí por dentro, ¿verdad? Para ir a entrenar. Y yo decía, Dios mío, de verdad que la vida me ha dado un cambio radical, pero 1000 por 1000. Y bueno, siempre, como sí he sido yo, siempre agradecidísimo con Dios porque me puso ahí, ¿verdad? Y ahora dependía de mí, que era lo que iba a seguir más adelante. ¿Por qué te fuiste a Croacia y por qué te fuiste también a Austria? Capítulo Sí, sí. del libro, página 54. Buenísimo, eso es buenísimo contarlo. No, no me voy a detener mucho en el detalle, pero normalmente, o sea, originalmente yo no íbamos a jugar con Yugoslavia ni con Dinamo Zagreb. Fue que la propuesta inicial para yo ir a jugar a Europa fue el Genoa Italia. Ese era el equipo que había preguntado por mí, que mi agente, o sea, mi representante, ¿Quién era en ese uno de momento? los... No, yo no tenía representante, o sea, después se convirtió en representante, pero en ese momento, imagínense imagínense en el escenario, estaba jugando Costa Rica contra Checoslovaquia en Bari, en el palco donde van siempre los representantes, presidentes, agentes y todo Sí. eso. Un señor escucha un comentario de que ese jugador me interesa para el Genoa, de quién será ese jugador, quién será su agente, y él dice, soy yo, el agente de él. Ah, qué bueno. Y entonces él inmediatamente después del partido me contacta y me dice, ya le tengo un equipo para usted, el Genoa Italia. Y entonces ¿verdad? Resulta que después ya yo regreso a Costa Rica y seguimos en contacto, pero lo de Genoa Italia se cae y no se da. Eh, pero el señor, como era yugoslavo, que era el agente, El dice supuesto que, bueno, agente. que el supuesto agente sí, dice que él, bueno, que él tiene otra persona, la cual tiene un equipo, también influencia en un equipo en Yugoslavia, que vayamos a Yugoslavia con Dinamo Zagreb primero a jugar Copa UEFA, Era vos y y que Hernán, ahí en ¿verdad? ese interín, éramos los dos, exacto, exacto, y que en ese interín vayamos y nos colocan otro equipo. Y entonces así fue como se dio. Él ofreció ir a, me ofreció ir a Yugoslavia, donde originalmente era Italia, pero bueno, me ofreció ir a Yugoslavia, ya habíamos firmado los papeles, le di un dinero a mi equipo en ese momento, a Saprissa, y fue así como yo me fui a jugar con Dinamo Zagreb. Hoy Y ya no es así. detrás mío venía Hernán, y Hernán venía detrás mío. Sí, pero ¿qué tal la aventura? Ah, buenísima. Teníamos un equipazo, Eduardo. Por En ahí ese creo que equipo de estuvo Dinamo Davor Zagreb, Zucker, ¿o no? sí, estaba Davor Zucker, Bolimir Boban, estuvo eh, Pedra Naletelic, que era un portero también que se hizo muy, muy famoso. Estaba también, ay, bueno, varios jugadores que después, en los años 90, fueron a jugar con grandes equipos. O sea, los que más recuerdo es Boban y Zucker, ¿verdad? Definitivamente, pero había otro también, un central, Petrovic, también, que jugó con Deportivo La Coruña, y habían varios jugadores ahí de ese equipo que normalmente los yugoslavos tenían muy buen mercado para Europa porque eran jugadores muy adaptables. Sí, me imagino que sí. Pero el idioma, ¿cómo? Nada, el idioma nada, el idioma era el idioma de puras señas y flechas y un poquito de inglés, el inglés de Hernán por su ascendencia de sus papás limonenses y que podía hablar un inglés ahí, ¿verdad? Un poco, y lo mío, el inglés de escuela, de colegio público, ¿verdad? El verbo to be, el diálogo de famoso, pero después de eso, Eh, nada. Es lo que me decía Ronald Gómez, porque cuando fue a jugar a Grecia le decía, ¿cómo hiciste con el idioma? Bueno, dice Ronald que él aprendió rápido el griego, bueno, pero que en las mejengas no les permitían hablar nada que no fuera griego. Yo no sé si usted, Sí. digamos, que no entendían absolutamente nada porque los demás hablaban la lengua de ahí. Todos algunos hablaban inglés y otros, lógicamente, yugoslavo, ¿verdad? Pero las instrucciones todas eran en yugoslavo. O sea, yo me tuve que aprender, nos tuvimos que aprender algún vocabulario de fútbol
para el partido, ¿verdad? Afuera, atrás, sin falta, pásemela por el costado, démela, cambio juego, no sé, todas esas cosas en yugoslavo uno las sabía decir. Sí, las Y ibas después ya en aprendiendo. la interacción diaria con los muchachos y prácticamente los muchachos que sabían inglés nos ayudaban un poco, nos llevaban a comer después del entrenamiento, hablábamos un poquito inglés. Y si no, íbamos a comer con ellos y nos sentábamos en la mesa y hablábamos Hernán y yo, nada más. Eso es lo que hacíamos. Por qué solo un año, Ronald? ¿Por qué no sé? O sea, no hubo muy difícil también adaptarse. Bueno, desgraciadamente aconteció de la guerra de los Balcanes. Ujú. En diciembre del 90, ya prácticamente la guerra en Yugoslavia está declarada y hay un equipamiento del ejército serbio que viene hacia Zagreb y a 60 kilómetros de Zagreb se estaciona y entonces mandan una alerta general de que todos los extranjeros tienen que salir ese momento de Zagreb y Hernán y yo somos los primeros en buscar un avión el 17 de diciembre del 90 para venirnos para Costa Rica, porque ya el conflicto armado que después se dio un mes y medio después, la guerra en los Balcanes empieza en el 91, y ya nos tenemos que salir de ese país, desgraciadamente. Y después, en la siguiente aventura es cuando Hernán va para Austria, para el Rapid de Viena, y yo me voy para el otro equipo, el Forward Steyr, que es una pequeña ciudad de Austria. Ahí Y hiciste un entonces nos gol en la vamos a jugar liga, allá. en la Bundesliga austriaca. Sí, 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 contra el Tirol de Innsbruck. Siempre me acuerdo de ese gol, un golazo de cabeza, igual fue muy parecido al de Italia, solo que del otro lado, Eduardo, de este lado me la puso Oscar, ¿verdad? Así como de Ajá, chanfle. ajá. En el otro lado fue un zurdo, que Tomislav se llamaba él, y me la puso idéntica y pam, para adentro igual. ¿Y con qué te quedas? ¿Con Austria o Croacia? Eh, Puña, es que este programa yo creo que vamos a tener que ir como No, tres no, no, partes vamos a para... seguir porque yo creo que ya nos pasamos, pero no importa. Esto es la Claro. segunda parte. Muy duro, es que es muy duro. Yo digo que me quedo, es que las dos experiencias fueron diferentes, porque en una fui solo con Hernán y en la segunda ya me caso. Yo me casé en el 12 de enero del 91, me caso yo, con la que ahora es mi esposa, gracias a Dios, y con la que había sido mi novia de infancia, del colegio. Cuando hablé de novias, era ella, es la misma. Ujú, ujú. Y entonces en Austria vivo casado, ¿verdad? Digo yo casado porque para mí era nuevo eso, pero con compañía. Y en Yugoslavia vivo solo con Hernán en un hotel, comida de hotel, rutina de hotel. Y ya voy a un apartamento en Austria con mi esposa. Aprendemos a cocinar los dos y ya uno se siente más acompañado y todo eso, ¿verdad? Pero Austria fue una experiencia lindísima también, muy lindo, un país hermoso. Y después pasás a Guatemala, creo que al Comunicaciones directamente. O no, hay un lapso con Saprissa. Hay un lapso ahí, hay un interino ahí después regreso a Costa Rica con Saprissa, luego en el 94, 95, por ahí, 90, sí, como 95, tengo una opción de ir a jugar a Pachuca, México, voy para Pachuca y hago la pretemporada, juego el torneo de Copa y cuando nos van a inscribir para la planilla final, me dejan por fuera y ahí viene a quién contratan, Eduardo, esas son las cosas de la vida, A ver, es cuénteme. increíble eso. Contratan al que hoy es técnico de la selección de Honduras. Al que hoy es técnico, al señor Coito. Sí, Coito llega, ¿verdad? A Pachuca, lo contratan a él y me dejan a mí por fuera. Y me dicen que llega Coito a Pachuca, que él venía de un mejor nivel que yo, que me van a dar a mí la posibilidad de irme a jugar a la Liga de Ascenso Mexicana, que era el Atlético Hidalgo, en donde el técnico era Carlos Truco, que había sido, Boliviano. ¿verdad?, boliviano. Y entonces yo decido que no quiero ir a la Liga de Ascenso Mexicana y que prefiero que arreglemos en paz todo, ¿verdad? De por sí tenía apenas unos 4 o 5 meses de haber estado y es cuando me regreso nuevamente a Saprissa y por ende ya Y te quedó la sigo mi sensación carrera. obviamente que si te voy a preguntar eso, me vas a decir que sí, pero no sé si hubo posibilidades de quedarte más en Europa.
Sí, sí, eso es un lamento mío y siempre lo digo. A mí no me apena decir eso, de que a mí me faltó mucho sacrificio, me faltó mucha educación, mucha paciencia, mucho esfuerzo. ¿Tuyo Yo o tenía que haberme complementario? quedado. Porque es todo también, es la familia, digamos, tal vez no se adaptaron los dos, Sí, o faltó tener un poquito más, que hoy tienen los muchachos que salen muchas veces, ¿verdad? Que se quedan, sí, sí. aguantan la falta de la patria o aguantan otras cosas. Eso es una crítica Una que yo me autocrítica. hago, una autocrítica en el libro, ¿verdad? También para que los muchachos de ahora entiendan de que el gallo pinto, que el café con leche, que la empanada, que la torta de maíz, eso aquí nunca va a dejar de existir y que va a llegar un momento en que ellos lo van a volver a tener. Yo, en el caso mío, extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos, extrañaba la comida, y de pronto me faltó mucho ese esfuerzo, eso que uno tiene intrínsecamente como para imponerse, ¿verdad? Y la solución más fácil fue esa, pedir a esa prisa que me quería regresar y me tuve que regresar, desgraciadamente. Bueno, sí, eso le ha pasado y no es como la autocrítica de decir, porque también el nivel de vida de aquí, de nosotros, durante mucho tiempo fue diferente. Entonces era, tal vez ese nivel de sacrificio que muchas veces no hemos tenido, nos ha pasado la factura. Pero bueno, la cuestión que tu rumbo cambió, te tuviste esa prisa. Yo creo que algo importante en tu vida, fútbol de Guatemala. Creo que vos tenés un cariño especial por ese país. Sí, cuando ya vengo a Costa Rica luego de la experiencia de México, la Copa América del 96 o 97 con Costa Rica, hay una temporada un poco difícil para mí, me meto ahí como me enfrasco con mucha polémica arbitral, con inicios de asociación de jugadores de Costa Rica, lucha por los derechos laborales del jugador y todas esas cosas. Ay, como un sindicalista más o menos. Me vuelvo ahí una persona, un jugador emblema, ¿verdad? Como que impulsa mucho movimiento y eso nos gusta. Además de que mi rendimiento deportivo tal vez no iba acorde con lo que estaba expresando en aquel momento, entonces me expulsan como 5 veces, 4 veces, y ya llega un momento en que ya uno le llegó el tapón hasta la cabeza, y recibo una invitación después de un título que ganamos de UNCAF en Guatemala en el año 96, en el año 96-97, con la selección de Costa Rica, UNCAF, y recibo una propuesta de Comunicaciones de Guatemala, la cual acepto casi que de inmediato. Salimos campeones con Saprissa en el primer título de Guima del año 98 y me voy a jugar a Guatemala durante 6 años y eso fue el punto clave de mi carrera, ¿verdad? Ahí termino yo de consolidar un montón de cosas. Antes de despedir, contame lo del libro, porque para que la gente quede ahí enganchada. ¿Cómo está ese tema del libro para ir cerrando? Muy bien, el libro ya prácticamente está hecho. Estamos en la última etapa de diseño gráfico y de publicación de fotos, permisos, meter un poquito de estadísticas. Ya tenemos los aportes de todas las personas que van a participar en el libro, que son profesionales desde el punto de vista económico, psicológico, testimonios y relatos de colegas, de jugadores profesionales y no profesionales con respecto a carrera universitaria. Ronald, que te vaya muy bien en todos estos días que queda con ya tema de selección. No hemos hablado nada de eso y el mensaje final de que la gente se cuide, de que los muchachos que vas a estar dirigiendo también tengan esa responsabilidad. Y siento que aquí en Costa Rica por lo menos ha habido esa apertura. En otros países no ha sido así. Pero bueno, Ronald, sí, que un abrazo y hasta pronto. Muy cerquita. Hasta pronto. Sí, muchas gracias a todos y seguiremos ahí en la segunda parte del programa con muchísimo gusto. Ojalá que todos sigamos llenándonos más de paciencia y que Dios le dé sabiduría a las personas que están guiando nuestro país en este momento para poder entenderlos y nosotros intentar cada uno nuestra parte poner lo mejor para que cada uno de esos esfuerzos sea algo importante. Así que saludos, Eduardo. Como siempre, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Bueno, nos vamos, nos retiramos. Gracias, muy buenas y la verdad que hemos disfrutado mucho esta entrevista esta conversación con Ronald González Pérez. Gracias por acompañarnos. Nuestros files de fútbol son interminables. Los esperamos la próxima semana.